Hermanos, abran sus Biblias en Efesios capítulo 4. Ephesians chapter 4. Efesios capítulo 4. Solamente lo voy a citar de modo de introducción. Y nosotros estamos viviendo una dificultad, hermanos, muy grande en el tiempo que estamos viviendo. Pastorear la iglesia en nuestros días se ha vuelto cada vez más difícil. Y lo estoy viendo desde mi posición pastoral. Yo lo veía cuando era una persona que servía en la iglesia y no tenía la posición de pastor. Pero ahora que estoy sirviendo como pastor, más veo las dificultades en la iglesia. Donde lo que más abundan son cristianos superficiales, con poco amor genuino por sus hermanos. Solo asisten a una iglesia por costumbre, van un domingo y como queriendo decir checkmark, ya cumplí. Muchos jóvenes crecen en la religión de sus padres. Crecen en la iglesia porque sus padres los llevan y se vuelven como un equipo de fútbol. Oh, yo voy a esa iglesia porque mi mamá va a esa iglesia. Yo soy cristiano porque mi mamá y mi papá son cristianos. Y son como cuando uno crece en una casa donde le van un equipo de fútbol y ellos le dicen, no, pues yo le voy a las Chivas porque pues mi papá le va a las Chivas. ¿Y sabes los nombres de los jugadores? No, pero mi papá le va a las Chivas, yo soy de la Chivas a morir. Y muchas personas así son católicos. Tú hablas con ellos y muchos de ellos, de hecho, te lo dicen, no, yo no sé mucho de la religión, pero yo soy católico. Y yo me muero siendo católico, sin entender su creencia. Entonces, vivimos en un tiempo donde ya la Biblia no es la que exige las condiciones de la iglesia, sino que la gente que viene a la iglesia pone las condiciones para la iglesia. Y muchos pastores se dejan influenciar por lo que influencia el mundo para agradar a la gente del mundo y se olvida que no están bendiciendo a la esposa de Jesucristo. Los que sí realmente son cristianos. Ahora son las personas las que ponen las condiciones y no la palabra del Señor. Y debido a esta presión, muchos pastores han caído en esa desobediencia. Se les olvidan que tienen que ser fieles al Señor. Y no están vistiendo y protegiendo a la esposa de Cristo. Les voy a poner una analogía, hermano. Imagínense de que yo me tenga que ir a un lugar muy lejano, que me llame el ejército, y yo tengo un amigo que no tiene ninguna responsabilidad con ir con el ejército, y yo le dije, ¿sabes qué? Y yo le diga, ¿sabes qué? Te pido que cuides de mi esposa y de mis hijos. Y te voy a pedir que los cuides de esta manera. Lo que ella necesite, cómpraselo. Cuando mis hijos necesiten ropa, cómprasela. Cuando necesiten comida, cómprasela. Que pagues la renta, la luz, todo lo que ella necesita y cuídamela, por favor. Cuando ella necesite ropa, cómprasela también. Cuando yo regrese, yo te voy a pagar el doble de lo que tú has invertido en ella. Y cuando yo regrese, yo encuentro que a mi esposa la tiene prostituyendo en una esquina. Mis hijos malnutridos, en la calle, pidiendo comida. Tristemente, hermanos, muchos pastores tienen a la iglesia así. Han prostituido a la esposa de Jesús. Y se nos olvida que la iglesia es la esposa de Jesús. Es la esposa de Jesús. Han convertido a la esposa de Cristo en una prostituta. Y es por la razón de mucha presión que le ha puesto el mundo a la iglesia. Estaba leyendo recientemente la carta de un pastor que genuinamente, él decía que quería quitarse del ministerio. Y voy a leerle la carta, hermanos, porque realmente me impactó muchísimo. Y yo creo que muchos pastores pueden decir lo mismo el día de hoy. Miren lo que dice la carta. Y esto se lo mandaron al pastor John MacArthur antes de morir. Él dice, permítame explicarle algo que me tiene preocupado y que todavía no he podido corregir y que me está llevando a pensar en dejar el ministerio. Quizás el Señor quiere usar su conocimiento para darme a mí algo de luz. Creo firmemente que el liderazgo de la iglesia debería ser lo mejor de lo mejor. No solo en sus vidas espirituales personales, sino también en ejemplo para los que dirigen. No quiero decir que el líder tiene que ser perfecto o sobrehumano, pero sí que debería tener una relación personal viva y creciente con nuestro Señor. Creo firmemente que si los líderes de una iglesia no presentan un estilo de vida de compromiso y de dedicación con el Señor y con su iglesia, sus seguidores tampoco lo van a hacer. El problema es, Pastor MacArthur, es que las 2/3 partes de nuestros líderes elegidos solo vienen a los cultos de la iglesia una vez a la semana.
No estoy diciendo que todos tienen que estar presentes cada vez que se abren las puertas del templo, pero sí creo, excepto en el caso de situaciones imprevistas, enfermedades y vacaciones, los líderes de la iglesia deberían esforzarse por estar presentes en los cultos de la iglesia, si no por otra razón, al menos para animar a los santos y al pastor. Encuentro bastante difícil de creer que se pueda proveer de un buen liderazgo cuando los líderes no pasan suficiente tiempo con los creyentes para enterarse de cuáles son sus heridas y temores. En nuestras reuniones de consejo de diáconos, encuentro que la mayor parte del tiempo se pasa en asuntos que no tienen relación directa con las necesidades de las personas. Creo que debido a eso nuestra iglesia se encuentra estancada, lo que equivale a que estamos retrocediendo en vez de avanzar. Varias veces pedí a los líderes que pensáramos juntos sobre esto. Algunos de ellos incluso no son muy fieles en asistir a las reuniones, pero sin ningún resultado. No estoy hablando acerca de hombres y mujeres que sencillamente no pueden acudir a las reuniones, sino de personas que no quieren hacerlo. Algunos de los líderes dicen que están muy ocupados, demasiado cansados al final del día y ni siquiera se excusan. Pero esos líderes no tienen ningún reparo en recordarme que ellos son los que deciden en la iglesia. Eso sucede a menudo. He llegado a la conclusión de que si eso continúa así, en el próximo año estoy listo para dejar el pastorado. ¿Cómo es posible que un pastor pueda dirigir a su iglesia, establecer los programas que se necesitan y desarrollar un liderazgo espiritual si no puede conseguir que los demás líderes lo apoyen? Estoy abierto a su consejo. Creo sinceramente que nuestra iglesia tiene grandes posibilidades, pero mientras tanto que seamos tibios, el Señor no va a bendecirnos ni usarnos. Fin de la cita. Esa carta, hermanos, la pueden escribir miles de pastores. Miles de pastores. Y cuando empiezan a sentirse solos y abandonados, empiezan a diluir el evangelio para que entren más personas y hacer las cosas más fáciles en la iglesia. Y yo no quiero, hermanos, que eso pase en esta congregación. Yo quiero que tengamos un compromiso con nuestro Señor Jesucristo y con su esposa. Con su esposa. Yo tengo una responsabilidad como pastor, hermanos. Le dije que abran su Biblia en Efesios 4, ¿verdad? Efesios 4. Y yo quiero que ustedes entiendan mi responsabilidad primaria. Versículo 12. Perdón, voy a leer desde el 11. Él dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es mi responsabilidad. Dios ha dado estos dones a la iglesia con el fin de perfeccionar a los santos. La palabra más correcta es equipar. Equipar. Equipar a los santos. Equipar a los santos a través de la predicación y la enseñanza, de la consejería, de la disciplina, ayudándolos a desarrollar sus dones para que los usen en la iglesia, para que sean de beneficio a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos. Es equiparlos para que sean verdaderamente siervos de Jesucristo. Y mi compromiso con ustedes es que crezcan en el conocimiento de Dios. Miren lo que dice el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, deténganse ahí. Cualquiera puede decir, bueno, pero yo conozco a Jesús. Es que lo que pasa es que nuestro Dios es tan infinito que tú no lo vas a conocer a toda profundidad solamente porque un día hiciste una oración de fe. Conocer a Dios toma toda la vida. Y esto lo puede saber cualquier persona que está en una relación con otra. Tú sabes que vas a conocer a otra persona toda tu vida. Imagínate a Dios que es infinito, que es perfecto. Lo vas a estar conociendo toda tu vida. Toda tu vida. Entonces él dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a común acuerdo en lo que creemos y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esto es maduro. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! Mira la responsabilidad mía, hermanos. Si ustedes no están creciendo espiritualmente, yo no estoy haciendo mi trabajo. Ustedes tienen que crecer en el conocimiento de Dios. Muchos pastores se conforman con simplemente dar un sermón, dar 2 o 3 chistecitos, entretener a la congregación y irse, para mantener a la gente viniendo. Y es un compromiso genuino de conocer a Dios. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estratagema es una palabra que en griego lo usan para decir como una estrategia militar. Estas personas vienen con una estrategia militar para llevar a las personas al error. Al error. Y esto es para que puedan identificar a los falsos maestros. Y esto dice el versículo 15, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Los lobos, hermanos, vienen sin piedad
y son usados por Satanás. Son usados por Satanás. Y no podemos tener piedad con los lobos, hermanos. No podemos tener piedad con los lobos. De ninguna manera. Si el pastor tiene que cuidar el rebaño, hermanos. Y otra vez voy a citar a John MacArthur. Él decía, aún el pastor más noble, si ve que viene un lobo a atacar a su rebaño, él va a tirarle piedras al lobo. Aún el pastor más noble tiene que defender el rebaño. Y el pastor tiene un compromiso en cuidar al rebaño de que no entren falsas doctrinas. Pasen a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 25. Mire las palabras de Pablo a la iglesia de Éfeso antes de irse. Dice, ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué, Pablo? Versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Toda la palabra de Dios la he anunciado, no solamente el antiguo pacto, sino también el nuevo. Versículo 28, por tanto, mirad por ustedes principalmente, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán el rebaño. Dice que entrarán en medio de vosotros. Estos vienen de afuera, pero miren lo que dice el versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Con todos los santificados. Pablo menciona a los lobos. Los lobos. Pero quiero darle otra analogía y no lo tienen que buscar, yo simplemente se lo voy a leer. Este está en Primera de Samuel. Primera de Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 17. Miren esta pequeña analogía, hermanos. Miren lo que dice David. En el versículo 31, si lo quiere buscar, lo puede buscar, pero yo lo voy a leer. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Esto fue cuando se iba a enfrentar contra Goliat. Y dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo, miren mi responsabilidad, hermanos, y lo estoy usando como una analogía. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Él está diciendo, no eran ni mías estas ovejas, eran las ovejas de mi padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo librara de su boca. Hermanos, ¿ustedes saben lo que es agarrar a un león por la boca para librar a la oveja? ¿Está bien la niña? Y dice, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y dice el versículo 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. De manera análoga, hermanos, sea que se levante cualquier falsa doctrina dentro de la congregación, yo lo tengo que atacar como si es un oso, si es un león o si es un lobo. Lo que está queriendo decir, no puedes dejar que ninguna pequeña levadura se meta en el pan, porque va a leudar toda la masa. Va a leudar toda la masa. Entonces, como pastor, estamos comprometidos a cuidar del rebaño. Y la falsa enseñanza que sea, la voy a tener que hacer pedazos, como David destripaba a los osos, a los leones y a los lobos. A la congregación hay que protegerla porque es la esposa de Jesucristo. Es la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es mi responsabilidad.
en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 Peter, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Él dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermanos, encubiertamente. No lo van a hacer ni abiertamente, lo van a hacer poco a poco. Poco a poco. Y los pastores tenemos el compromiso de cuidar a la iglesia, de equipar a la iglesia para que puedan identificar a los lobos, a los falsos. Eso es lo que dice Pablo en Efesios 4:12, que dio pastores y maestros a fin de perfeccionar, de equiparlos para que lleguen a la estatura de la plenitud de Cristo. Es nuestra responsabilidad. Y yo los voy a equipar para que lleven a cabo la gran comisión junto conmigo. Porque esta gran comisión no es para mí, es para el Señor Jesucristo. Para alcanzar a los que están perdidos, para alcanzar a aquellas personas que no conocen a Dios, que van camino al infierno y para que cambien su rumbo y vengan a la salvación. Y cada uno de nosotros, hermanos, está obligado a usar sus dones para la edificación de la iglesia. Por eso titulé esta enseñanza, el único propósito de los dones, la edificación de la iglesia. Eso fue a modo de introducción, hermanos, y me gustaría que hablan sus Biblias en Romanos. Romanos capítulo 12. Romans 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Voy a repetir el título una vez más para aquellos que están tomando nota. El único propósito de los dones, la edificación de la iglesia. Romanos capítulo 12, versículo del 13 al 5. Esos van a ser los versículos principales. Los demás versículos los pueden buscar. Si no, yo los cito, hermanos. No tienen que buscarlos. Pero quiero que se queden en Romanos 12 para que preste atención a lo que yo estoy diciendo. Romans 12, 3-5. Dice el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Quiero que hoy veamos la actitud correcta a administrar nuestros dones, al usar nuestros dones. Cada uno de nosotros que estamos aquí, que hemos nacido de nuevo, que Cristo nos ha salvado, ya Dios nos ha dado dones. Ya esos dones están en ti, porque el Espíritu está en ti. Y el Espíritu es el que suministra los dones. Ese Espíritu, que es el que suministra los dones, ya te los dio. Tristemente, no todos ponen por obra sus dones al servicio de Dios y para el beneficio de la iglesia. Algunos están en desobediencia, no ponen en práctica sus dones. Y quiero que veamos la importancia, y no solamente la importancia, sino la actitud correcta a la hora de usar nuestros dones. Dice el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada. La gracia que me es dada. Esta gracia, hermanos, no es gracia para salvación. La gracia para salvación ya Cristo nos lo dio. Esta gracia es la gracia que Pablo la ve como que él no merece los dones o el apostolado que Dios le dio para servir. Él se veía como alguien que no lo merecía. Si ustedes leen el capítulo 1 de Romanos, el versículo 5, él dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Pero él dice, recibimos la gracia y el apostolado. Él veía su ministerio como algo que lo recibió por gracia. Luego en el capítulo 15, versículo 15 al 16, él lo dice de esta forma. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Es por la gracia de Dios que hemos recibido todo, incluyendo nuestros dones, nuestras habilidades. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12,
Él dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero miren el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Él sabía que todo lo que tenía él, incluyendo sus dones, eran por la gracia de Dios. Él no merecía ninguno de sus dones. Él no merecía servir al Señor. Por tanto, él se veía como alguien que estaba muy agradecido con Dios. En Efesios capítulo 3, versículo 1, Pablo dice estas palabras. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, miren esto, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Él se veía como alguien que estaba viviendo en gracia, caminando por gracia y sirviendo por gracia. Él dice, por el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, en el versículo 7. Pablo entendía que su ministerio fue algo inmerecido. Era algo que él lo veía como, si Dios me lo dio, lo tengo que honrar. En Romanos capítulo 11, un capítulo anterior del capítulo principal, capítulo que leímos era el 12, en el 11, él dice en el versículo 13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Honro mi ministerio. Él llamaba, hermanos, la atención a aquellas personas que no honraban su ministerio. Era tanto el interés que él tenía para que la gente cumpliera con sus dones, con los dones que Dios les había dado a ellos, que él les decía, ustedes no pueden descuidar los dones. En Colosenses 4:17 él dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Cumple con el ministerio que recibiste del Señor. No es tu ministerio, es del Señor. Cumple con esa encomienda que Él te ha dado. Cumple con los dones que Él te ha dado. En 1 Timoteo 4:14, él le dice, no descuides el don de Dios que está en ti. No descuides el don de Dios que está en ti. Hay algunos de ustedes que quizás han descuidado los dones que Dios le ha dado, que los han dejado de usar, que los han dejado de poner en práctica. Y Pablo dice, no descuides el don de Dios que está en ti. En 2 Timoteo 1:6, él le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. El fuego del don de Dios que está en ti. Y luego en 2 Timoteo 4:5, él dice, pero tú se sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Pablo quería cumplir su ministerio y motivaba a otros para que cumpliera también con sus dones. Este siempre fue el compromiso de Pablo. Él sabía que su ministerio era parte de Dios. Y él buscaba, hermanos, servir a Cristo sin ningún reconocimiento. Él estaba dispuesto a morir para hacerlo por aquel que lo llamó. Miren lo que dice en el versículo 3, ahí en Romanos 12. Digo pues, como él había dicho, por la gracia que me es dada. Pero él dice, digo pues, ¿a quién? ¿A quién le está diciendo esto? Miren lo que dice el versículo 3. A cada cual que está entre vosotros. A cada cual que está entre vosotros. Esto es, hermanos, para cada uno de nosotros que estamos aquí. Esto fue escrito principalmente a los romanos, pero se quedó para que para nosotros también sea de bendición. Digo pues a cada uno de nosotros, hermanos, a cada uno de ustedes. Es cada uno de nosotros, hermanos, que tenemos el don de Dios. El don de Dios. Tenemos dones dados por Él. Miren lo que dice el versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Nos es dada. Ese nos es plural y nos incluye a ti y a mí.
a ti y a mí. En el versículo 3, Él dice, por la gracia que me es dada. Pero en el versículo 6, Él dice, por la gracia que nos es dada. A todos nosotros ya Dios nos dio dones. Y eso fue por la gracia de Dios. No los escogimos nosotros. No los podemos escoger nosotros. Nos los dio Dios en su perfecta soberanía. Esos dones son por gracia, no porque te lo mereces. Por tanto, dice en el versículo 3, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Por la gracia de Dios que me es dada, digo pues, que cada uno de ustedes no tengan más alto concepto de sí que el que debe de tener. No debes de tener ningún concepto más alto de ti que el que debes de tener. Ustedes saben que antes de que existiera la electricidad, habían órganos de bomba de aire. El órgano antiguo que se toca como si fuera un piano. Y se usaba como bomba de aire. Bueno, en una ocasión, un músico famoso agotó todas las entradas para un concierto. Todas. Se agotaron porque querían ir a escucharlo. Y él, este músico, precisamente tocaba el órgano, que era de bomba de aire. Y en el primer concierto de la noche, se acaba el concierto y él se choca. Mientras va saliendo, se choca con el que está atrás echándole aire al órgano. Y el que está echándole aire al órgano le dice, qué gran concierto tuvimos esta tarde, ¿no? Todo sudado el hombre. Y el músico, enojado, ofendido, le dice, ¿tuvimos? Yo tuve un buen concierto esta noche. La siguiente noche, el hombre que puede tocar el órgano iba a empezar a tocar el órgano y empezó a tocar el órgano y no salía música. Y volvió a apretar y no tocaba música. Y empezaba y no salía música. Salió del escenario, se puso detrás del telón. Le dijo, ¿qué está pasando? Y le dice el que está echando el aire con la bomba. Parecer alguien no está teniendo una buena noche. Hermanos, Pablo nos dice, no tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener. No tengas más alto concepto de ti que el que debe de tener. Tristemente en la iglesia del Señor hay muchos que quieren ser el centro. Quieren ser las estrellas de la iglesia. Tienen un concepto muy elevado de sí mismos. Quieren ser las Kardashian de la iglesia. Que cuando entren todos los admiren por sus dones, por sus capacidades. Decía la hija de Lyndon B. Johnson, el presidente que vino después de Kennedy, cuando falleció Kennedy. Y ella decía, el problema con mi papá es que él siempre quiere ser el centro de atención. Si él está en una boda, él quiere ser la novia. Y si está en un funeral, quiere ser el cadáver. El problema con las personas que quieren siempre ser el centro de atención es que no le importa lo que suceda con los demás. Aunque lastime a los demás, ellos quieren ser el centro de atención. Y con esta mentalidad, hermanos, no podemos servir a Cristo. No podemos servir a Cristo. No tengas más alto concepto de ti del que debes de tener. En Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4, Pablo dice, no hagáis nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mires por ti mismo. Mira por la necesidad de tu prójimo. Mira por la necesidad de tu hermano en la congregación. ¿Qué es lo que va a edificar a mis hermanos? No mirando para ti mismo. Antes bien dice, mira a tu hermano como que es superior tuyo. Como que es mejor que tú. ¿Tú ves a tu hermano como superior a ti? Sé honesto contigo mismo, hermano. ¿Tú ves a tus hermanos como alguien superior a ti? Tristemente, el mundo en que vivimos promueve lograr tus objetivos sin importar a quién lastimes. Piensa en ti porque nadie lo hace. No dejes que nadie te haga sentir menos. Haz lo que te haga feliz. Eres joven. Eres joven. Haz lo que te haga feliz. Sé hedonista. Cumple con tus metas, con tus propósitos. Ya luego, después, cuando estés viejo, vas a mirar para atrás y por lo menos hice algo con mi vida. Sin importar realmente el daño que puedas causar a los demás.
Pero sin embargo, hermanos, eso no es lo que promueve la Biblia. Si realmente somos honestos con quién es Dios, la palabra del Señor nos manda a un amor sacrificado, en poner a los demás primero que a nosotros mismos. Vivimos en una época que la gente es tan centrada en sí mismo que ya no hay amor al prójimo de ninguna forma. Y triste, hermanos, porque tú dices, bueno, en el mundo yo lo entiendo, pero en la iglesia donde la gente está buscando una posición, está buscando verse mejor que el resto, el mundo promueve esto. Sé fiel a ti mismo. Sé fiel a ti mismo, no seas fiel a nadie más. Son desleales, falta de respeto, son fieles solamente a sus egos y a sus deseos pecaminosos. Sin embargo, miren la crítica de Pablo, hermanos, en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corinthians 12. 1 Corintios 12, versículo 31. Dice el versículo 31, capítulo 12, versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Procurar, dar prioridad, no es buscar, es procurar de que en la iglesia se usen esos dones mejores. Y la semana que viene voy a estar hablando acerca de esos dones. Pero dice Pablo, mas yo os muestro un camino más excelente que el uso de tus dones. Un camino más excelente que el uso de tus habilidades. Dice en el capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Este versículo 2 es una exageración de Pablo. Cualquiera que pueda interpretar sabe que él está exagerando acerca de tener toda la fe y pueda trasladar todos los montes y pueda entender todos los misterios y si tuviese todas las profecías y si puede hablar lengua humana y angélica. Eso es una exageración. Y aún él dice, versículo 3 continúa exagerando. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, todos mis bienes, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, para que entienda que es otra exageración de Pablo, y no tengo amor, de nada me sirve. Dice el versículo 4. El amor, miren esto, hermanos, el amor es sufrido. Hoy el mundo no quiere sufrir de ninguna manera. Ninguno de nosotros nos gustaría sufrir, pero dice el amor es sufrido. Es benigno, es decir, busca lo bueno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Todo lo soporta. Eso es un amor sacrificial. Soportar los problemas con otros. Amar a otros aunque otros no te amen. Jesucristo dice, ama a tus enemigos. Bendice a aquellos que los maldicen. Y en la iglesia no estamos dispuestos a amarnos los unos a los otros. El amor en el servicio, hermanos, es más importante que tus dones. Es más importante que tus dones. Es por eso que Pablo dice, vuelvan al capítulo 12 de Romanos, versículo 3. No tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener. No tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener. No pienses que eres mejor que los demás. Es más, no busques ni ser el mejor entre los demás. Sé mejor para ti mismo, para el Señor. En la iglesia no hacemos competencia, hermanos. A ver quién es mejor, ni quién tiene más prestigio. En la iglesia buscamos adorar a Dios con todas nuestras fuerzas, sea el don que Dios nos haya dado. El don que sea que Dios nos haya dado, lo vamos a usar para la gloria y la honra de su nombre. Dice en Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. A sí mismo se engaña. No podemos creernos que somos alguien o algo, no siendo nadie, hermano. No somos nadie. No somos nadie. En la iglesia el único que debería ser exaltado es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Es tan importante, hermanos, para la iglesia del nuevo pacto, que el único centro de atención en la iglesia sea Cristo, que cuando tú lees la primera carta de Pablo a Timoteo, él le dice que aún las mujeres
no se vistan con oro ni perlas, ni vestidos costosos, ni peinados ostentosos. No hagas nada en la congregación que cause distracción de los demás, que haga sentir a los demás menos. No hagas nada que ponga tropiezo a otras personas en la congregación. No tengas un alto concepto de ti mismo, más alto que el que debes de tener. Ahora dice, no lo tengas muy alto, pero tampoco lo tengas muy bajo. Miren lo que dice el versículo 3. Sino que piense de sí con cordura. En griego es sobriamente, de manera equilibrada, con los pies en la tierra. Que pienses de ti con cordura. Ni muy alto, ni muy bajo. ¿Sabes que tienes un don predominante que es visto por todos? Porque hay dones que son vistos por todos y hay dones que la gente no lo ve. Tenlo en alta estima, pero no para ti mismo. Tenlo en alta estima para el Señor, pero el don, no tú. No tú. No es que empieces a decir, oh, yo soy un gusano. Yo soy basura. Para que otros vengan y te digan, no, hermano, usted no. No, sí, hermanos, a mí no me estén diciendo nada. Yo soy polvo, ceniza, yo soy un gusano, a mí no me miren. Eso es falsa humildad, hermanos. Porque estás queriendo que la gente te siga diciendo, tú eres bueno, tú eres el mejor. Eso es falsa humildad. Dice, él piensa con cordura, con los pies en la tierra, de manera equilibrada. ¿Cómo yo voy a sobreestimar el don que Dios me dio? Para mí lo más grande que me ha dado es el don de poder enseñar. Y cualquier don que tengan ustedes deberían de pensar de la misma forma. Fue Dios el que me lo dio. Voy a usar todas mis fuerzas, todas mis energías, todas mis capacidades para ser de beneficio a la iglesia. Para ser de beneficio a la iglesia. He aprendido a decir, hermanos, yo he tenido la oportunidad de predicar en muchos lugares, en muchísimos lugares. He predicado en lugares donde hay muchísimas personas y lugares donde hay muy pocas personas. Y cuando tú predicas, mucha gente viene y te dice, wow, qué gran sermón, hermano. Qué gran enseñanza. Y cuando tú escuchas eso, lo primero que tiene en la mente es, esa persona tiene razón. Y hermanos, realmente uno tiene que poner sus pies sobre la tierra y acordarse que el que te dio el don fue el Señor. Y número dos, que la persona lo está haciendo con la mejor de las intenciones. He escuchado que hay gente cuando tú les dices, hermano, gracias por... No, gloria a Dios. Hermano, no, gloria a Dios. Hermanos, está bien que le des gloria a Dios, pero tú ahí estás, como quien dice, exaltándote de que tú le das más gloria a Dios que nadie. Decía Alex Montoya, aprende a decir, te ayudé. Gracias entonces. Gloria a Dios. Si te ayudé es suficiente. Yo he aprendido a decir, gracias, sigue orando por mí. Hice un buen trabajo, gracias. Cuando lo hago mal, también. Tienen que ser pacientes conmigo, porque no soy perfecto. ¿Cómo? Más oración, oren más por mí. La gloria siempre se la va a llevar nuestro Señor Jesucristo. Y hay mucha falsa humildad, hermanos. Decía D.L. Moody, un predicador del siglo pasado, que él dice que una vez estaba en una de esas conferencias donde él daba enseñanzas, donde venían gente de diferentes iglesias. Y en una de estas conferencias dice que se acercan unos jóvenes y le dicen, Doctor Moody, vamos a meternos en ayuno, en oración, toda la tarde y toda la mañana del siguiente día. Está bien, hermanos, oren. Que sea de bendición en este momento. ¿Verdad? Al siguiente día se levantan y están en el evento. Cuando se levanta, se le acerca, Doctor Moody, mírenos el rostro como nos brilla. Mírenos el rostro, porque hemos estado cerca del Señor. Y le dice el Doctor Moody, Moisés no sabía que su rostro brillaba. La humildad que es consciente en sí misma es hipocresía, hermanos. Es hipocresía. Dice en Proverbio, alábate el extraño y no tú mismo. Deja que los demás reconozcan tu obra, no te reconozcas a ti mismo, no te sobreexaltes a ti mismo, no tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener. Tenía un compañero de trabajo que cuando yo estaba en construcción, se ponía a mirar el trabajo y decía, ¿quién habrá hecho eso? Él lo hizo. ¿Qué jalezazo hizo esta persona? Él lo que quería era que reconocieran lo bien que lo hizo. Pero Pablo dice,
piensa de ti con cordura. Piensa de ti de una manera equilibrada. Ni muy alto, ni muy bajo. De una manera equilibrada. Y estos dones, hermanos, los debemos de poner por obra conforme a la medida de la fe. Miren lo que dice el versículo 3 en Romanos 12. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sabes qué, hermanos? Que a cada uno de ustedes Dios ya le dio dones. Dice que Él los repartió a cada uno. Él nos los repartió a cada uno de nosotros. Y esos dones nos los dio juntamente con una medida de fe. Esta fe no es para salvación. Esta fe es para usar los dones. Y Dios escogió, hermanos, la medida exacta de los dones que te dio. La capacidad exacta, con los dones exactos, con la fe exacta. Para que tú lleves a cabo los dones que Él te dio. Él te dio la capacidad exacta de fe. Y cada uno opera el don de acuerdo a la fe que Cristo le dio. Por ejemplo, una persona que predica se prepara con fe todos los días para predicar a otros. Para predicar en las calles. Para hacer de bendición a otros en la enseñanza. Hay otros que preparan sus voces para entonarla al Señor. Hay otros que son siervos del Señor Jesucristo, de manera que nadie lo sabe, hermanos. Nadie lo sabe, pero son una bendición para otros. Son una bendición para otros. Esa medida es exacta de Dios. Pedir otros dones es falta de respeto al Señor, hermanos, porque Él ya te dio la medida exacta de los dones que Él quiere para su gloria usar en tu vida y para el beneficio de la iglesia. Lean el versículo 4. Miren lo que dice el versículo 4. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. ¿Lo ven? En el versículo 4 dice, un cuerpo, muchos miembros y diferente función. Somos un mismo cuerpo, muchos miembros y cada uno de nosotros tiene diferente función. Tu función tiene que ser la misma función que la que hago yo en la iglesia. Pero es importante igual. Es igual de importante. La semana pasada yo estaba diciendo que lo más importante en la iglesia es la palabra, ¿verdad? Lo más importante. No dije que fuera el don de enseñar, sino que es la palabra. La palabra es la que nos alimenta, es la que nos hace nacer de nuevo, es la que nos fortalece en momentos difíciles, es la que nos da las convicciones para ser cristianos, es la que por ella tenemos fe para perseverar en Cristo Jesús. Es la palabra la que nos va a ayudar, hermanos. Pero todos los dones son importantes. Si tú no usas tus dones porque tú crees que no es importante, tú estás minimizando el poder de Dios. Estás minimizando el poder de Dios. Y miren los simples dones que hay, hermanos. Miren lo que dice el versículo 6. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Voy a explicar eso las próximas semanas un poco más. O si el de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¡Wow! Hay algunos de ustedes que hacen misericordia a otros y nadie lo sabe. Pero dice, hágalo con alegría. Exhortando a otros, enseñando a otros, repartiendo a otros, de acuerdo a sus necesidades. Son diferentes dones. Y luego el versículo 5 dice que somos un organismo. No una organización, somos un organismo donde nos necesitamos mutuamente. Mutuamente. En alguna organización quizás tú no extrañas a tus compañeros de trabajo o quizás no extrañas a las personas que llegan, pero cuando eres un organismo tú necesitas a esas personas. Tú las necesitas. Somos miembros los unos de los otros. Hay órganos, hermanos, que están funcionando y tú ni cuenta te das. El corazón está funcionando todo este tiempo y tú no has puesto a pensar, ¿será que mi corazón sigue ahí? Hay algunos de ustedes que Dios le ha dado dones y nadie sabe lo que están haciendo, hermanos. Pero Dios sí. Y tienes que poner en práctica esos dones. No debemos envidiar los dones de los demás, sino usar los nuestros. Cuando tú empiezas a pedir, dame un don como el de tal persona, es porque estás envidiando los dones de otra persona y no quieres usar los tuyos. No quieres conformarte con los dones que Dios te ha dado, que Él pensó sabiamente para que los uses. ¿Por qué no perfeccionas mejor tus dones para ser de beneficio para la iglesia? Algunos desean los dones que se ven públicamente, con un deseo pecaminoso para que los aplaudan, para que los reconozcan. Pero al hacer esto minimizan sus dones y los dones de otras personas que no se ven en la congregación. Todos los dones son importantes, hermanos. Pasen conmigo
al capítulo 12 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12. Mire la ilustración que da Pablo acerca de los dones, de los miembros, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 4. 1 Corinthians chapter 12, verse 4. Él dice esto. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entiendan bien esto, hermanos. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo, Espíritu con mayúscula. Luego dice el versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Hay gente que tiene una capacidad de enseñar, otros tienen más capacidad de otros para enseñar. Es como dice, diversidad de operaciones, cómo utilizan sus dones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Provecho de quién, hermanos? Van a ver ahora más adelante. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Miren el versículo 11. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Escucha bien, hermanos. Es como el Espíritu quiere repartirte, no como tú quieras. El Espíritu Santo es el que reparte a cada uno los dones como Él quiere. Dice el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estará el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estará el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y el que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores. Ahora, miren, hermanos, el propósito de esos dones y de la posición en la que estamos nosotros, que somos algunos somos manos, algunos somos pies, otros somos narices, otros somos boca, otros somos parte de la cabeza, otros somos parte de la función interna del cuerpo. Y hay algunos que están en el esqueleto, que sostienen la columna vertebral de ese cuerpo. Pero miren lo que dice el capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza, dice, habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Entiendan bien, hermanos. Todo lo que se hace en la iglesia debe de ser para edificación, exhortación y consolación. Miren lo que dice, el que habla lengua extraña, y esto lo voy a explicar un poco más adelante las próximas semanas, pero la lengua extraña es una lengua que no tiene nada que ver con la lengua que entendemos nosotros. No es que se habla en el cielo, no es que se habla en la tierra, es extraña. Dice que habla lengua extraña, así mismo se edifica. Ahora escuchen bien, mucha gente dice que el que habla en lenguas y no puede interpretarlas se está edificando a sí mismo. Pero Pablo aquí está criticando esto específicamente y lo voy a enseñar por qué. Dice, así mismo se edifica,
pero el que profetiza edifica a la iglesia. A la iglesia. El propósito de tus dones es para la edificación de la iglesia, cualquiera que sea. Mire cómo Pablo continúa. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, no extrañas, en lenguas, estos son idiomas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, ¿para qué? Para que la iglesia reciba edificación. El punto es que la iglesia reciba edificación. Dice el versículo 9. Así también ustedes, si por lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Pablo está diciendo, si no se entiende lo que estás diciendo, ¿sabes a quién le estás hablando? No le estás hablando a Dios, no te estás edificando a ti mismo, le estás hablando al aire. Estás hablando al aire. Versículo 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Ese es el punto, hermanos, que lo hagamos todo para la edificación de la iglesia. Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y es interesante porque la palabra espíritu, en la palabra espíritu, y el otro pasaje donde dice él que ora al aire, es lo mismo, espíritu y aire es lo mismo en el griego, espíritu y aire. Entonces le está diciendo, si mi espíritu ora, o si mi aliento es el que ora, dice, versículo 14, pero mi entendimiento queda sin fruto. Eso es una crítica, hermano. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que hace Dios produce fruto. El Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu. Cuando nosotros estamos injertados en Cristo Jesús, dice que daremos frutos. Y luego la palabra de Dios dice en Salmo 1 que el que medita en la palabra del Señor dará como el árbol plantado a la corriente de agua que da fruto a su tiempo. La palabra nos da fruto, estar en Cristo nos da fruto, y ahora me vas a decir que vas a hablar en lengua y no vas a dar fruto. Dice, mi entendimiento queda sin fruto, es decir, no edifica a nadie. Ahora da otra crítica, versículo 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Se dan cuenta, hermanos? El punto es que seamos edificados en la congregación. Dice el versículo 26, ya para terminar. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si no lo hacemos para edificación, hermanos, estamos haciendo algo mal. Y esto es una crítica al versículo 4. Dice que asimismo se edifica, dice Pablo, que lo haga todo para la edificación de la iglesia. Es para la edificación de la iglesia. Todo lo que se hace en la congregación es para la edificación de la iglesia. La semana que viene yo voy a hablar más detalles acerca de eso, pero quiero que se lleven esto en mente, hermano. Todo lo que hacemos en la iglesia es para la edificación de cada uno de nosotros. No es tu propia edificación. Tus dones no son para tu edificación, sino para la edificación de tu hermano. De mi edificación que se ocupe mi hermano, pero tus dones son para la edificación de tus hermanos. Pon tus preferencias a un lado y aprenda a pensar de tu hermano como si fuera más importante que tú. Como si tú estuvieras viendo a Cristo. Como si cada vez que tuvieras a tu hermano, tuvieras a Cristo y tú dijeras, yo prefiero lo mejor para ti que lo mejor para mí. Quiero terminar con una ilustración acerca de cómo trabajan en equipo. Y en esta ilustración es como una fábula acerca de unas herramientas que cobran vidas y ellas creen que pueden funcionar por su propia cuenta sin necesidad de alguien que las use. Y mira lo que dice. Cuentan, la ilustración se llama Asamblea de Herramientas. Cuentan que las herramientas un buen día se reunieron en asamblea plenaria con la finalidad de arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa hacía demasiado ruido. Y además se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que el cepillo fuera expulsado también, debido a que siempre hacía su trabajo en la superficie y no tenía profundidad alguna. El cepillo aceptó a su vez, pero pidió la expulsión del tornillo. Adujo que había que darle más vuelta para que sirviera para algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión del papel de lija. Hizo ver que era muy áspero en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y el papel de lija aceptó con la condición de que fuera expulsado el metro,
que siempre se pasaba midiendo a los demás con su medida, como si fuera perfecto. En ese entró el carpintero, se puso el delantal y comenzó su trabajo. Utilizó el martillo, el cepillo, el papel de lija, el metro y el tornillo. Finalmente, de la madera trabajada salió un lindo mueble. Cuando las herramientas quedaron solas, se reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: señores, ha quedado demostrado que tenemos muchos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos e importantes. Así que no pensemos en nuestras debilidades, sino concentrémonos en nuestras fortalezas y aspectos positivos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, contundente y el cepillo suave y eficaz. Se dieron cuenta de que el tornillo tenía la habilidad de unir y dar fuerza y el papel de lija era especial para afinar y limar perezas. También observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo orgulloso, capaz de servir y producir diversos artículos y muebles de calidad. Muebles de calidad. Fin de la cita. Hermanos, nosotros tenemos diferentes dones y diferentes habilidades y no deberíamos estar mirando los defectos de los demás para servir, sino pensar de nosotros con corduras, no pensar que somos mejores que el resto y poner nuestros dones en las manos del Señor. No tengas un más alto concepto de ti que el que debes de tener. Entiende que los dones que has recibido han sido por gracia. Y si no has identificado tus dones, pídele al Señor que te ayude a identificarlos, porque ya están en ti. Él te va a dar confirmación. Él te dará confirmación. Escucha a las personas alrededor tuyo, hermano. Usted quizás tiene el don para hacer esto. Él te dará confirmación. Y escucha a los hermanos. Había un señor llamado Charles Spurgeon, un maestro, y dice que él una vez se le acerca un hombre que quería entrar al ministerio. Y dice que estaba sembrando maíz en el campo. Y mientras estaba sembrando maíz, dice que en las nubes se formó unas letras que decían S.S.M. Y él dijo: su santo ministerio. Y fue con Charles Spurgeon y dice que Charles Spurgeon le dijo: no, yo creo que dice sigue sembrando maíz. ¿Qué le quiere decir con esto, hermanos? Hay hermanos en la congregación que van a ver tus dones y te van a decir: hermano, a lo mejor puedes usar estos dones. Ora por eso y pide a Dios que te dé sabiduría, pero ponlos en práctica. Dios te ha dado una función importante en la iglesia. Eres importante en la congregación, porque cada uno de los miembros son importantes. Amén. Próxima semana vamos a ver específicamente esos dones con detalle. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado la bendición, Señor, de poder reunirnos, Dios mío, en esta tarde. De poder reunirnos, Señor, para adorar tu santo nombre, Dios mío. Permite que, Señor, la palabra que hemos aprendido el día de hoy sea edificación, Señor, de consolación, Padre Santo, de exhortación para cada uno de nosotros. Que pongamos en obra nuestros dones, Señor, para la gloria y la honra de tu santo nombre, Dios mío. Que pensemos, Señor, en el beneficio de los demás. Que pensemos, Señor, en lo que va a beneficiar a los demás, en el conocimiento de tu palabra, en crecer espiritualmente, Señor. Que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a entender, Dios mío, cuáles son tus planes para nuestras vidas, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, a tener un amor sacrificial por los demás, de pensar las necesidades de mis hermanos. Ayúdame a mí, Señor, que estoy dirigiendo esta congregación, para dirigirlos correctamente, Señor, a esos pastos que es tu palabra, Señor, que se alimenten bien, que te conozcan bien, Señor, y que sean útiles de beneficio para aquellas personas que están alrededor de ellos, Señor, y sobre todo para la congregación a la que están yendo, Señor. Bendice esta congregación, Señor, y ayúdanos a crecer, Señor, no solamente en número, sino espiritualmente principalmente, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén.